Buenos días, me alegra que estés aquí esta mañana. Hoy vamos a hablar de un instrumento del Salmo 23 que normalmente se menciona de pasada y que creo merece mucho más atención. Un instrumento que habla de un tipo específico de cuidado del pastor que muchas personas necesitan escuchar esta mañana. El cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara y cayado. Dos instrumentos distintos. La vara, para defensa, para proteger al rebaño de los depredadores. El cayado, para algo diferente. El cayado es el instrumento con la curva en la punta que el pastor usa para rescatar a la oveja que se metió en un lugar peligroso o para sostener a la que está a punto de caer. Esta mañana vamos a hablar del cayado, del pastor que no solo protege desde afuera, sino que activamente rescata desde adentro, del instrumento que no castiga, sino que sostiene y saca, del toque que llega al lugar donde las manos no alcanzan y donde la voz sola no es suficiente, del instrumento que no castiga, sino que sostiene y saca. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Este canal es de oración de la mañana, todos los días a las 6. Suscríbete ahora y activa la campanita. Antes de entrar a la oración, quiero que veas cómo funciona el cayado, porque la imagen es poderosa cuando la entiendes concretamente. En el pastoreo antiguo del Medio Oriente, las ovejas podían meterse en grietas entre las rocas, quedar atrapadas en terreno escarpado o bajar por un lugar del que no podían volver a subir. En esos momentos, el pastor no gritaba desde lejos, ni esperaba que la oveja encontrara sola el camino de regreso. Iba, y con el cayado, ese instrumento alargado con el gancho en la punta, alcanzaba a la oveja, la enganchaba con gentileza y la traía de vuelta, no con violencia, no con reproches acumulados de cuántas veces ya fue al mismo lugar. Con el gancho gentil, que es el instrumento del amor que no se cansa. Con la paciencia del pastor que tiene los mismos brazos extendidos la 10ª vez que la primera. Con el cayado que alcanza donde las manos no llegan, que sostiene en el momento de la caída, que trae de vuelta desde el lugar donde la oveja ya no podía volver sola. Esa imagen habla directamente a personas que están en un lugar del que no saben cómo volver solos. Padre, buenos días. Gracias por este salmo que habla de un pastor que no solo guía hacia adelante, sino que también rescata a los que se perdieron en el camino. Señor, que las personas que están aquí y que están en un lugar del que no saben cómo volver, que puedan sentir el cayado esta mañana, no el juicio, no la condena, el cayado que alcanza, que sostiene, que trae de vuelta con gentileza, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero detenerme en la frase que introduce el cayado, me infundirán aliento. No dice, me sacarán del valle. No dice, eliminarán el peligro. Dice, me infundirán aliento, me darán ánimo, me sostendrán, me darán la fuerza para seguir en el camino. A veces, el cayado no te saca de la situación inmediatamente. A veces, lo que hace primero es sostenerte en ella, darte el aliento suficiente para el siguiente paso. Ser el instrumento de la presencia del pastor que dice, no te vas a caer completamente, yo estoy aquí. Eso es lo que muchas personas necesitan más que una salida inmediata, el aliento de que no van a caer completamente, que hay alguien sosteniéndolas en el proceso, que el cayado del pastor está presente en su situación aunque todavía no vean la salida. Señor, que las personas que están aquí reciban ese aliento, que puedan sentir el cayado del pastor en su situación actual, no como extracción inmediata del problema, sino como sostén en el proceso, como la certeza de que no van a caer completamente porque hay alguien que los tiene. Señor, hay personas aquí que están al borde,
que el siguiente paso puede ser una caída de la que no saben si se recuperan. Señor, que el cayado llegue antes de que caigan. Que la intervención del pastor sea preventiva. Que sean sostenidos antes del precipicio. Quiero hablar ahora de las diferentes formas en que el cayado actúa, porque el cayado del pastor en la vida real no siempre se ve como lo que es. La primera forma, el cayado como corrección de dirección. Hay momentos donde te estás metiendo en un lugar peligroso sin darte cuenta del todo. La decisión que se ve bien desde fuera, pero que tiene un precipicio al fondo. La relación que parece prometedora, pero que te está alejando de quien eres. El hábito que se fue instalando gradualmente y que te está llevando por un camino que no quieres recorrer. En esos momentos, el cayado del pastor puede aparecer como una incomodidad interna, esa sensación de que algo no está bien, aunque todo parezca estar bien. Como un versículo que llega en el momento preciso y que cambia algo. Como la palabra de alguien de confianza que dice lo que necesitabas escuchar, aunque doliera. Como una circunstancia que se cierra, una puerta que no se abre, que impide que avances en una dirección que habría sido costosa. Esas intervenciones, esas correcciones de dirección que el pastor hace antes de que el precipicio llegue, son el cayado en acción. Muchas veces no las reconocemos como tal. Pero son el pastor que, con el cayado, sostiene y redirige antes de la caída. Señor, que las personas que están aquí puedan reconocer el cayado del pastor en las correcciones de dirección que ya están recibiendo, que lo que parecía obstáculo sea visto como redirección, que lo que parecía pérdida sea visto como protección, que la incomodidad que sienten sobre ciertas decisiones sea reconocida como el toque del cayado. Señor, hay personas aquí que están en un momento de decisión, que tienen dos caminos frente a ellos y que no están seguros de cuál es el correcto. Señor, que el cayado del pastor hable en esa situación, que haya claridad, a través de la palabra, a través de la paz, a través de las circunstancias, sobre la dirección correcta. La segunda forma, el cayado como rescate desde el lugar donde caíste. No siempre el cayado actúa antes de la caída. A veces actúa después. A veces caíste. Tomaste el camino equivocado, tomaste la decisión costosa, te metiste en el lugar del que no sabes cómo salir. Y en ese lugar, el cayado del pastor no te abandona, llega hasta ahí. El pastor del Salmo 23 no es el pastor que espera a que la oveja encuentre sola el camino de regreso. Es el pastor que va, que desciende al lugar donde la oveja cayó, que la alcanza con el cayado, que la sostiene, que la trae de vuelta. Lucas 15 muestra eso con claridad en la parábola de la oveja perdida. El pastor que tenía 100 ovejas y una se perdió. No esperó a que volviera. Dejó las 99 y fue a buscar la perdida. Y cuando la encontró, la puso sobre sus hombros con alegría. Sobre sus hombros, no a un lado reprochándola por haberse perdido. Sobre sus hombros, cargándola. Porque la oveja que cayó en ese lugar ya no tenía fuerzas para volver caminando. El pastor la cargó. Señor, que las personas aquí que cayeron, que tomaron el camino equivocado, que están en un lugar del que no saben cómo volver, puedan sentir el cayado del pastor alcanzándolas hoy. Señor, no hay nadie aquí que haya caído en un lugar demasiado profundo para que el cayado no llegue. No hay precipicio tan hondo que el pastor no baje. No hay decisión tan costosa que la gracia no alcance. Señor, que el cayado que alcanza sea real esta mañana. Que las personas que se reconocen en la imagen de la oveja perdida puedan experimentar que el pastor ya viene. Que el proceso de ser traídos de vuelta ya empezó. La tercera forma, el cayado como aliento en el valle. Esta es la aplicación directa del versículo del Salmo 23. En el valle de sombra de muerte, en el lugar más oscuro, más difícil, más solitario del camino,
El cayado infunde aliento, no elimina el valle, sostiene en él. Hay personas que están en su valle más oscuro. No llegaron ahí por error propio necesariamente. A veces el valle llega sin invitación. La enfermedad que no pidieron, la pérdida que no escogieron, la situación que no eligieron y que aún así está ahí, real y pesada. Y en ese valle, la promesa del Salmo 23 no es que el pastor los sacará de inmediato. La promesa es que está ahí con el cayado, sosteniendo, infundiendo aliento para el siguiente paso. El aliento del cayado en el valle no es el final de la historia, es lo que hace posible que la historia continúe. Es el sustento para el capítulo siguiente. El que atravesó el valle con el aliento del cayado sale del otro lado diferente, más sólido, más profundo, más capaz de sostener a otros, porque sabe lo que se siente ser sostenido. Es la fuerza suficiente para el paso de hoy, no para todos los pasos, para el de hoy. Señor, que las personas que están en su valle reciban hoy el aliento del cayado, que las fuerzas que no tienen las reciban de tu mano, que el paso que no saben cómo dar, lo puedan dar porque el cayado del pastor los sostiene. Señor, hay personas aquí en el valle del duelo que perdieron a alguien y que el camino sigue y el corazón todavía no sabe cómo caminar. Señor, que el cayado infunda aliento para ese camino, no para todo el camino de una vez, para el paso de hoy. Señor, hay personas aquí en el valle de la enfermedad, donde el cuerpo no responde y el proceso es largo y el cansancio se acumula. Señor, que el cayado infunda aliento, fuerzas que no son propias para un proceso que no eligieron. Señor, hay personas aquí en el valle de la espera que llevan tanto tiempo esperando algo que todavía no llegó, que ya les cuesta creer que llegará. Señor, que el cayado infunda el aliento de la perseverancia, la capacidad de seguir esperando con fe cuando el proceso se hace largo. Si este canal ha sido compañía en tu camino, comparte este video con alguien que necesita escuchar sobre el cayado del pastor, con alguien que está en un lugar del que no sabe cómo volver. Desde tu celular, un mensaje. La palabra tiene poder. Quiero hablar de algo que creo transforma la imagen del cayado de instrumento abstracto a certeza personal. El cayado funciona porque el pastor conoce tu nombre. El Salmo 23 no es un salmo de consejos generales, es el Señor es mi pastor, mío, personal. El pastor que tiene el cayado lo tiene para ti específicamente. Conoce el lugar donde estás. Conoce el tipo de grieta en que caíste. Conoce el terreno del valle que estás atravesando. Juan 10 lo dice explícitamente. El buen pastor conoce sus ovejas y las suyas lo conocen. Y llama a sus ovejas por nombre, no en general, por tu nombre específico. El pastor que viene con el cayado viene buscando a alguien específico, te busca a ti. Eso transforma el cayado de concepto teológico a relación personal. El que sostiene en el valle no es una fuerza abstracta, es una presencia que conoce tu nombre, que conoce tu historia, que conoce el peso que llevas, que conoce el lugar donde caíste. Y ese pastor viene con el cayado por ti, por nombre. Señor, que las personas que están aquí sientan hoy que el cayado viene por ellas personalmente, que el pastor que sostiene en el valle los conoce por nombre, que la intervención del pastor en su situación no es genérica, es específica para ellas, para su historia, para el lugar exacto donde están. Señor, que esa personalidad del cuidado del pastor sea real en su experiencia. Que no solo crean en Dios en abstracto, que sientan que el pastor que tiene el cayado los conoce, y que ese conocimiento sea el fundamento de la confianza en que el cayado llegará.
Hay algo que quiero desarrollar sobre el aliento que infunde el cayado, porque creo que muchas personas subestiman lo que hace el aliento en el momento correcto. El aliento, en hebreo nacham, en el contexto del Salmo 23, relacionado con consolación y fortaleza, no es solo emoción, es habilitación. Cuando el cayado infunde aliento en el valle, habilita para el siguiente paso. Cambia lo que es posible. Hay personas que antes del aliento del cayado no podían dar el siguiente paso. El peso era demasiado, el miedo era demasiado, el agotamiento era demasiado. Y después del aliento, después de haber sentido el toque del cayado del pastor, algo cambia. El peso no desapareció, pero hay fuerza suficiente para seguir. Eso es lo que hace el cayado. No resuelve todo de un golpe, habilita el siguiente paso y el siguiente, y así atraviesa el valle quien no podría haberlo atravesado solo. Señor, que las personas que están aquí reciban el aliento habilitador del cayado, no necesariamente la resolución completa de su situación, el aliento para el siguiente paso. Señor, que lo que hoy les parece imposible, continuar, dar el siguiente paso, seguir teniendo fe, se vuelva posible por el aliento del cayado. Que las fuerzas que no tienen sean las que tú les das. Que el paso que no pueden dar solos, lo puedan dar contigo. Oremos juntos. Señor Pastor, gracias por tu cayado, gracias porque no solo guías hacia adelante, también rescatas desde donde caímos. Porque no solo proteges desde afuera, también sostienes desde adentro. Señor, que el cayado sea real en la vida de cada persona que está aquí. Para los que están en el borde de una decisión peligrosa, que el cayado corrija la dirección antes de la caída. Para los que ya cayeron y no saben cómo volver, que el cayado llegue hasta donde están. Que la distancia que pusieron entre ellos y tú no sea más larga que el cayado. Y que puedan ser traídos de regreso, sobre tus hombros si es necesario, con alegría, sin reproche. Para los que están en su valle, que el cayado infunda aliento para el paso de hoy. Que no tengan que ver todo el camino, solo el paso de hoy. Y que ese paso sea posible, porque el cayado del pastor los sostiene. Señor, que sepan que no están solos en su lugar difícil, que el pastor que conoce su nombre viene con el cayado, que el rescate está en camino, que el aliento es real. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No me sacarán de inmediato, me infundirán aliento. Para el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, hasta que el valle quede atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de algo que creo profundiza la imagen del cayado, la diferencia entre la vara y el cayado en la mano del pastor. El Salmo menciona los dos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son instrumentos distintos con funciones distintas. La vara, shebet en hebreo, era una herramienta corta, más parecida a un bastón de defensa. Se usaba para ahuyentar a los depredadores, para proteger al rebaño de los lobos y los leones. Es la dimensión ofensiva del cuidado del pastor. El cayado, mishenet, era el instrumento más largo, con el gancho característico en la punta. No era para la defensa, sino para el rescate y el guía, para alcanzar a la oveja que se perdió, para sostener a la que estaba a punto de caer, para dirigir gentilmente cuando el camino se ponía peligroso. Las dos cosas son necesarias. Hay momentos en la vida donde lo que necesitas es la vara del pastor, su protección contra los ataques del enemigo. Esos momentos tienen su propia oración, sus propias promesas. Pero hay otros momentos, los que el Salmo 23 está describiendo en el valle, donde lo que necesitas no es la defensa, sino el rescate. No la protección desde afuera, sino el sostenimiento desde adentro. Y en esos momentos es el cayado el que actúa. Señor, que las personas que están aquí puedan discernir qué instrumento del pastor necesitan hoy.
Si es la vara de la protección, que la reciban. Si es el cayado del rescate y el sostenimiento, que lo sientan. Que el pastor que tiene los dos instrumentos use el correcto para cada situación. Quiero desarrollar más la aplicación del cayado a la situación del que volvió a caer en el mismo lugar. Hay personas que llevan un ciclo de caída, restauración, que el mismo lugar o el mismo tipo de situación los ha atrapado varias veces. Y en la última caída hay algo adicional a la dificultad de la situación, la vergüenza de haber vuelto. Otra vez aquí, otra vez lo mismo. Pensé que ya lo había superado. Y esa vergüenza puede ser más paralizante que la situación misma. Porque dice, el pastor ya no va a venir otra vez. Ya gastaste demasiadas oportunidades. El cayado no llega al mismo lugar dos veces, pero el Salmo 23 no tiene esa condición. El pastor que infunde aliento con el cayado en el valle no tiene un contador de cuántas veces ya fue al mismo valle. El cayado llega tantas veces como se necesite, no con impaciencia, con el mismo amor con que llegó la primera vez. Y hay algo hermoso en la parábola de la oveja perdida que confirma esto. El pastor no dice, esta oveja es la segunda vez que se pierde, esta vez la dejo. Va, cada vez, porque la oveja le importa, no el récord de la oveja. Señor, que las personas que están aquí y que llevan el peso adicional de la vergüenza de haber vuelto al mismo lugar, puedan recibir hoy la gracia del cayado que llega de nuevo. Que no haya condena por el ciclo, que haya el mismo amor gentil del pastor que viene a buscar a su oveja, sin importar cuántas veces ya fue. Señor, que puedan soltar la vergüenza del ciclo, que puedan recibir el cayado sin la carga de no merecerlo, porque ya fue demasiadas veces. Que el amor del pastor que conoce sus nombres sea más real que la voz que dice, ya no mereces que venga. Quiero interceder ahora por los que necesitan específicamente el cayado. Señor, hay personas aquí que están en el fondo de un ciclo de adicción, que cayeron de nuevo en lo que habían dejado, que el peso de la caída más el peso de la vergüenza los tiene paralizados. Señor, que el cayado del pastor llegue hasta ahí, que los rescate desde el fondo, no con reproche, con el gancho gentil que los sostiene y los trae de vuelta. Señor, hay personas aquí que se alejaron de la fe, que en algún punto decidieron que el camino cristiano no era para ellos, o que Dios no existía, o que no valía la pena, y que ahora, en ese lugar, hay algo que los trajo aquí esta mañana, aunque no entiendan bien qué. Señor, que eso que los trajo sea el cayado, que el pastor que los conoce por nombre haya enviado ese impulso, esa búsqueda, esa apertura, y que el cayado que ya llegó los sostenga mientras regresan. Señor, hay personas aquí que están tomando una decisión en este momento que los va a llevar a un lugar del que les va a costar volver, que están en el borde y que todavía no cayeron. Señor, que el cayado actúe ahora, antes de la caída, que la corrección de dirección llegue a tiempo, que haya algo, una conversación, un pensamiento, esta oración, que los detenga antes de que el camino se ponga más difícil. Quiero hablar de algo que hace que el cayado sea posible. El pastor que lo sostiene nunca se cansa de ir. Esta es una de las realidades sobre el amor de Dios que me parece más contracultural. En las relaciones humanas hay un límite. Hay un punto donde la persona que fuiste a buscar demasiadas veces genera cansancio, donde la paciencia tiene fin, donde el amor que antes era incondicional empieza a poner condiciones. El amor del pastor del Salmo 23 no funciona así. Juan 21 muestra a Jesús preparando el desayuno para Pedro en la orilla del mar, después de que Pedro lo negó 3 veces, después de que abandonó el seguimiento y volvió a pescar como si nada hubiera pasado. El pastor no esperó que Pedro demostrara que merecía ser recibido. Fue, preparó el desayuno y restauró.
ese mismo pastor tiene el cayado. Ese mismo amor que no se cansa es el que sostiene el cayado. No hay número de veces que agote su disposición de ir a buscar la oveja que cayó. Señor, que las personas que están aquí puedan recibir esa verdad hoy. Que el amor del pastor que no se cansa sea más real que la voz que dice que ya agotaron las oportunidades. Señor, que el cayado llegue a los que están en el fondo, a los que están en el borde, a los que están en el valle oscuro sin saber cómo seguir. Que el cayado llegue, que el aliento sea infundido, que el paso de hoy sea posible porque el pastor sostiene. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar de algo que creo muchas personas necesitan escuchar sobre el cayado y la vergüenza de necesitarlo. Hay una diferencia cultural enorme entre las culturas que valoran la autosuficiencia y la imagen del cayado del pastor. En muchas culturas, especialmente las culturas que enfatizan la fortaleza individual, admitir que necesitas ser rescatado se percibe como debilidad. No necesito ayuda. Me las arreglo solo. No voy a ser una carga. Y esa mentalidad puede hacer que las personas resistan el cayado del pastor, que prefieran quedarse en el lugar donde cayeron, o que sigan caminando heridas en lugar de detenerse a ser sostenidas, antes de admitir que necesitan el rescate. Pero el Salmo 23 no presenta al cayado como instrumento de vergüenza, lo presenta como instrumento de aliento. El cayado no dice, mira cómo fallaste. Dice, aquí estoy, te sostengo, puedes seguir. La oveja que fue rescatada con el cayado no salió de la experiencia avergonzada, salió restaurada, de vuelta al lugar donde pertenecía, con la historia del rescate como parte de su historia. Y esa historia del rescate, el haber necesitado el cayado y haberlo recibido, es parte de lo que forma a la oveja para el camino siguiente. Salió sobre los hombros del pastor con alegría de vuelta al rebaño. El rescate fue celebración, no condena. Señor, que las personas que están aquí puedan soltar la resistencia a ser rescatadas, que puedan recibir el cayado sin la carga de tener que demostrarlo, que no necesitaban ayuda. Que la cultura de la autosuficiencia no les robe el aliento que el cayado puede dar. Señor, especialmente para los hombres que están aquí, que en muchas culturas llevan el peso de no poder mostrar vulnerabilidad, que puedan recibir el cayado del pastor como lo que es, no debilidad sino sabiduría, la sabiduría de quien sabe que el pastor que viene a rescatarle es más fuerte que cualquier autosuficiencia. Quiero también hablar de algo práctico. Las formas humanas en que el cayado del pastor llega. Porque el cayado no siempre es experiencia sobrenatural directa. A veces, muchas veces, el cayado llega a través de personas. A través de la conversación de un amigo que dice exactamente lo que necesitabas escuchar. A través de la oración de alguien que ni siquiera sabe por qué oró por ti ese día. A través de la llamada que llegó en el momento correcto, a través del consejero, el pastor, el familiar que pudo ayudar. El pastor del Salmo 23 usa todos los medios a su disposición, y uno de los medios más frecuentes que usa es la gente que pone en tu camino, las personas que sin saberlo completamente son el cayado en ese momento de tu vida. Señor, que las personas que están aquí puedan reconocer el cayado cuando llega a través de otros. Que no descarten la ayuda humana como solo humana. Que puedan ver en ella la mano del pastor que usa a las personas como instrumentos de su cuidado. Señor, también te pido que las personas que están aquí puedan ser el cayado para alguien más. Que lo que recibieron de tu mano, el rescate, el aliento, el sostenimiento en el valle, lo puedan dar a otros que están en su propio valle. Que la experiencia del cayado recibido los forme para ser portadores del cayado para los que vienen después. Señor,
Voy a interceder ahora por personas en situaciones específicas donde el cayado es lo que más necesitan. Señor, hay personas aquí que están en el valle de la depresión, que el peso interior es tan grande que el funcionamiento básico es difícil, que levantarse de la cama, cumplir con las responsabilidades del día, mantener la apariencia de que todo está bien, cuesta un esfuerzo que pocas personas entienden. Señor, que el cayado del pastor sea real en esa situación, que infunda el aliento para el paso de hoy, no para toda la semana, para hoy. Señor, hay personas aquí en el valle de relaciones rotas, que hay alguien importante en su vida, hijo, esposo, amigo, con quien la relación se rompió de maneras que duelen profundamente. Y el camino de regreso a esa relación parece tan largo y tan difícil que a veces parece que no vale el intento. Señor, que el cayado infunda el aliento para el primer paso de reconciliación. No para todo el proceso, para el primer paso. Señor, hay personas aquí que necesitan el cayado para su fe, que la fe que tienen se siente tan frágil, tan pequeña, tan llena de dudas que se preguntan si es suficiente. Señor, que el cayado del pastor sostenga esa fe frágil, que la fe como grano de mostaza sea suficiente para que el pastor trabaje, que el aliento del cayado fortalezca lo que está débil hasta que pueda estar de pie por sí mismo. Señor, cerramos esta oración con la declaración del Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No me sacarán de todos los problemas de inmediato, pero me infundirán aliento. Para el paso de hoy, para el siguiente, para atravesar el valle de la mano del pastor que conoce mi nombre y que viene con el cayado. Señor, que eso sea real para cada persona que estuvo aquí esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo sobre el cayado del pastor que quiero desarrollar y que creo es la dimensión más íntima de todo el Salmo 23. El cayado funciona porque hay relación. No funciona mecánicamente. No es como una regla física que opera independientemente de la relación. El cayado funciona porque el pastor conoce a su oveja y la oveja conoce al pastor. Porque hay un vínculo entre el que sostiene y el que es sostenido. Juan 10:3-4 lo dice con claridad. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las llama por nombre, las saca, va delante. Ellas siguen porque conocen su voz. Ese es el contexto de la relación en que el cayado opera, no la oveja anónima en el rebaño. La oveja que conoce la voz del pastor y que el pastor conoce por nombre. Cuando esa oveja cae, cuando se mete en un lugar difícil, cuando necesita el cayado, el pastor ya sabe dónde está, ya conoce su historia, ya sabe qué tipo de rescate necesita. Eso personaliza el cayado de una manera que lo hace diferente de cualquier otro tipo de ayuda. El cayado del pastor no es genérico, es tuyo. Viene con tu nombre. Llega al lugar específico donde estás, con el tipo específico de sostén que tu situación específica necesita. Señor, que las personas que están aquí sientan esa personalización del cayado, que no reciban la promesa en abstracto, que la reciban con su nombre, que puedan decir, el pastor que viene con el cayado viene por mí, me conoce, sabe dónde estoy, sabe lo que necesito. Señor, que el conocimiento de ser conocido por el pastor sea en sí mismo una forma de aliento, que la certeza de que no son anónimos en su situación, que hay uno que los conoce por nombre y viene específicamente por ellos, sea suficiente sostén para seguir. Quiero hablar ahora de la relación entre el cayado y la voz del pastor. A veces antes del cayado viene la voz. Antes del rescate físico, el llamado. La voz del pastor que dice, estoy aquí, no estás solo, voy por ti.
Para algunas personas, esa voz llega como un versículo que cobra vida en el momento correcto. Para otras, llega como una paz que no tiene explicación racional en medio de la situación difícil. Para otras, llega como el pensamiento súbito de que hay un camino de salida que antes no veían. Para otras, llega a través de la voz literal de alguien que dice exactamente lo que el pastor quería que escucharan. La voz siempre precede o acompaña al callado. El pastor no llega en silencio. Anuncia su presencia de alguna manera antes de actuar. Y ese anuncio, esa señal de que el rescate está en camino, ya es en sí mismo una forma de aliento. Un anticipo del callado que dice: no estás solo, ya vengo. El pastor no rescata en silencio, habla. Y los que conocen su voz pueden reconocerlo antes de que el callado llegue completamente. Señor, que las personas que están aquí puedan escuchar la voz del pastor hoy. Que en algún momento de este día, en la palabra que leerán, en el pensamiento que llegará, en la conversación que tendrán, puedan reconocer la voz del pastor y que esa voz les diga: estoy aquí, no estás solo, el callado ya viene. Señor, que desarrollen el oído para reconocer la voz del pastor, que la familiaridad con esa voz, construida en el tiempo de oración, en el estudio de la palabra, en la quietud, sea tal que no puedan confundirla con ninguna otra. Quiero hacer una oración específica sobre la vergüenza del valle, porque hay personas que están en el valle y que la vergüenza del valle les impide invitar al pastor, que sienten que el lugar donde cayeron es demasiado oscuro para ser visto, que el tipo de valle donde están, la adicción, el error moral, la situación que no deberían haber generado, es el tipo de valle del que uno no habla en público, el tipo de valle que se esconde, y en ese escondite el callado no puede llegar. No porque el pastor no quiera ir ahí, sino porque la persona que está escondida en la vergüenza no abre la puerta al rescate. La honestidad con el pastor, llevar el valle exactamente como es, sin decorarlo, sin minimizarlo, sin pretender que es diferente de lo que es lo que abre el espacio para que el callado llegue. El pastor no se sorprende del tipo de valle, ya fue a ese tipo de valle antes, conoce el terreno y el callado alcanza. Señor, que las personas aquí que están escondiendo el valle puedan abrirlo hoy, no ante el mundo, ante ti. Que puedan ser honestos sobre dónde están, sobre cómo llegaron ahí, sobre lo que necesitan para salir. Y que en esa honestidad encuentren al pastor que ya sabía dónde estaban, que estaba esperando que abrieran la puerta para que el callado pudiera entrar. Señor, que la vergüenza no siga siendo la puerta cerrada que impide el rescate, que la gracia sea más grande que la vergüenza, que el callado llegue a los valles más oscuros y más escondidos de las personas que están aquí. Señor, que las personas que están aquí y que hoy dieron el paso de abrir el valle, aunque sea solo ante ti en esta oración, aunque nadie más lo sepa, puedan sentir el callado, que la apertura honesta sea suficiente para que el rescate empiece, que no necesiten tener todo resuelto para que el callado actúe, solo necesitan abrir la puerta. Que esta mañana sea el comienzo del rescate para los que abrieron la puerta hoy. Que el pastor que ya estaba esperando afuera sostenga con el callado e infunda el aliento para el paso de hoy hacia afuera del valle, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, voy a añadir una intercesión que siento que es necesaria para cerrar bien esta oración sobre el callado. Hay personas aquí que hoy van a ser el callado para alguien más. Que en algún momento de este día una persona en su vida va a necesitar ser sostenida y ellas van a ser el instrumento del pastor para eso. Señor, que estén preparadas para ese momento, que la sensibilidad a las necesidades de los que los rodean esté activa, que puedan reconocer cuando alguien está en el borde, cuando alguien necesita que el callado llegue,
y que puedan ser ese instrumento con la gentileza del pastor, no con violencia ni reproche, con el gancho gentil que sostiene y dirige sin herir. Señor, que lo que recibieron del cayado del pastor en sus propias vidas, el rescate, el aliento, el sostenimiento en el valle, sea lo que dan cuando toca ser cayado para otro, que la gracia recibida fluya hacia los que la necesitan. Que esta comunidad de fe sea comunidad de callados mutuos, donde los que están de pie sostienen a los que están cayendo, y donde saben que cuando ellos fallen, habrá quien los sostenga también. En el nombre de Jesús, amén. Señor, que la imagen del cayado, ese instrumento gentil que alcanza donde las manos no llegan, sea la imagen que se lleven de esta oración, que cuando llegue el momento donde necesiten ser sostenidos, puedan reconocer el toque del cayado, que cuando vean a alguien que necesita ser sostenido, puedan ser ese instrumento en las manos del pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, no eliminan el valle, sostienen en él. Y ese sostén es suficiente para atravesarlo. Que este canal sea un lugar donde el cayado llega con regularidad, donde el aliento es infundido cada mañana, donde el sostén del pastor es declarado sobre los que están en su valle. Que quienes vienen aquí encuentren no solo información sobre el cayado, sino la experiencia de él. Señor, que las personas que estuvieron aquí esta mañana salgan sabiendo que el cayado del pastor está activo en su situación, que no tengan que resolverlo todos solos. Que el instrumento del pastor alcanza donde ellos no alcanzan, y que esa certeza, el pastor viene, el cayado llega, el aliento es infundido, sea exactamente lo que necesitaban para seguir. Que no estén solos en el valle, que hay uno que los conoce por nombre y que viene con el instrumento correcto para el lugar donde están. Gracias por estar aquí esta mañana. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: el cayado del pastor me infunde aliento hoy. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.